Eres mujer y tú conquistarás. No hay más miedo, victoria tendrás. Hoy tu vida en Jesús está. Él te protegerá, Él te guardará. Mujer conquistadora, conquistadora, mujer conquistadora. Yeah, yeah, es hora de brillar. Y ahora presentamos al equipo de mujeres conquistadoras. Bendiciones, es tu servidora Jacqueline Tovar y en este día en el programa de Mujeres Conquistadoras presentar mi hermana María Palacios, una trabajadora social que en este día nos va a ayudar a desarrollar el tema. Buenos días a todos en esta mañana del Señor, ¿verdad? Que nos están escuchando. Le damos las gracias a cada persona que se han sintonizado, esperando que de edificación, que sea de bendición para cada una de nosotras, ¿verdad? Que podamos aprender las unas de las otras con el testimonio, con cada palabra, con cada reflexión que demos, que podamos más que todo terminar esta charla sabiendo que Dios nunca nos deja y que siempre está ahí en momentos donde estamos pasando por lagunas, donde estamos pasando por un sufrimiento excruciante como lo es la pérdida, que vamos a estar tocando en esta mañana. Bien, y también tenemos a la autora Annabel Lugo Santiago, que ha escrito el libro, fíjense el tema, Me levantó de las cenizas. Gracias por estar con nosotros en el programa de Mujeres Conquistadoras, Annabel. Gracias a ustedes, muy bendecidos sean todos. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio compartir con ustedes. Gracias por estar con nosotros, mi hermana María Palacios y Annabel Lugo Santiago, que es el nombre, tu nombre como autora. Y queremos iniciar en este día. Yo quiero leer un versículo que creo que va muy conectado con lo que vamos a compartir en este día. Y está en Salmos 34, 18. Dice la palabra que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Creo que como creyentes en Cristo tenemos la consolación en Cristo y también somos esas mujeres que llevamos esa misma esperanza a los demás. Y esto nos ha traído a desarrollar el tema de este día acerca del luto. Yo sé que algo muy común que como nación entera, yo creo que como alrededor del mundo, este año pasado hemos vivido muchas pérdidas de personas, pérdidas económicamente, pérdidas aún. Muchos me han contactado para decirme que su pastor ha pasado a la presencia de Dios. Hay ovejas que están doliendo en este momento y comenzar de nuevo. Tú y yo sabemos en la congregación amamos al pastor, el hombre de Dios que nos ayuda a seguir adelante, nos da esa palabra y ya no estar. Creo que toda una congregación vive una pérdida también. Pero en este día queremos presentar a mi hermana que ha escrito un libro acerca de una pérdida, pero queremos preguntarle primero, en tu biografía yo leí, mi hermana Annabel, que tú has sido, también has estado en el campo misionero, amén, has también llevado talleres acerca del luto y has estado también en una organización a donde oran en Florida y gracias a Dios por una mujer valiente que se atreve y ahora está en un libro esa historia que tú nos vas a compartir en este día. Pero queremos introducirte y quiero que tú también nos digas un poco de tu familia. Sí, Dios les bendiga. Gracias, Jacqueline. Bueno, sí, soy casada, tengo 2 hijas actualmente, tuve 3 hijas. Mi libro se trata de esto, de la pérdida de un hijo.
de mi trayectoria en el campo misionero. Por 6 años estuvimos de misioneros en Argentina, junto a mis hijas, mi familia, mi esposo. Y bueno, les puedo decir que en este tiempo no han sido tiempos fáciles, pero sí Dios ha estado con nosotros, ha sido todo un levantarnos de esas cenizas que nos ha dolido. Pero yo le doy gracias al Señor por siempre la gente buena que está cerca de uno, que nos ayuda a levantarnos y nos ayuda a seguir adelante. Creo que en este tiempo debemos buscar personas que nos levanten, que nos lleven de la mano, porque se oyen muchas voces, pero escuchar esa voz como esa voz de ese amigo, de esa persona, de ese pastor, de ese consejero, que nos ayude y nos levante en este tiempo. Amén, amén. Y quiero que nos cuentes un poco cómo llegaste al campo misionero, ¿dónde inició ese llamado de parte de Dios en tu vida? Sí, me gusta esa pregunta, Jacqueline. Pues mira, desde que me convertí a los 27 años me empezaron a llamar la atención las misiones. Pertenecí a un grupo en Puerto Rico, en mi iglesia, que se llama Discípulos en Acción, que hacían viajes a corto plazo a diferentes países de Latinoamérica. Y mi iglesia también hacía viajes a corto plazo, por ahí comenzó todo. Visité varios países, Honduras, República Dominicana, Venezuela, en ese tiempo. Más adelante conozco a mi esposo, él también sentía el mismo llamado y juntos comenzamos a esta aventura de fe. Empezamos a prepararnos, nos preparamos, estudiamos en una escuela de misiones, estudiamos también en el Instituto de los Discípulos de Cristo, que es donde nosotros pertenecíamos en Puerto Rico. Y nos empezamos a preparar, entonces ya nos casamos, las nenas pequeñas, y empezamos a ella también a preparar. Siempre sentíamos este sentir de que Dios nos llama a ir y a ser discípulos, de hacer algo más. No quedarnos en nuestro confort, en nuestra comodidad, sino de obedecer ese mandato. Y yo creo que Dios lo puso en nuestro corazón y por ahí comenzamos. Hicimos varios viajes mucho antes de salir al campo misionero por los 6 años que estuvimos. Y mira, ¿qué te lleva a escribir un libro con el título Me levantó de las cenizas? Y dime el subtítulo que tú has puesto en ese libro también. Sí, puse de nombre Me levantó de las cenizas, un llamado pasado por fuego. Es cuando está el proceso de perder a un hijo, en el caso nuestro. Y cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos levanta, cómo nos quedamos en cenizas al pasar por el duelo, al pasar por el luto. Más en la pérdida de un hijo, cómo fue ese proceso. Mi hija enfermó de cáncer. Entonces tuvimos que vivir juntos, siendo una adolescente, porque ella era una adolescente. Tuvimos que pasar esto, no solamente nuestro duelo de las cenizas de perderla a ella, sino perder el ministerio en ese momento, yo digo entre comillas, porque el ministerio no se perdió, el llamado es irrevocable. Pero en ese momento de crisis uno piensa, ya se fue mi sueño de misionera, se fue el llamado. Entonces todo ese llamado, todo ese tiempo, fue como un tiempo que fue pasado por fuego. Cuando Dios nos llama, cuando estamos en prueba, eso es como un pasado por fuego. Entonces de aquí surge el título, que fue como un despertar y un nuevo comienzo luego de pasar por estos procesos, donde le pedimos un día al Señor, a mi esposo y yo, porque mi esposo a raíz de todo esto cayó en una depresión profunda que tuvimos que hospitalizarlo 3 veces en un hospital psiquiátrico. Y cuando ya él se recupera, cuando ya él siente que él despierta de este coma, entonces nosotros nos arrodillamos, empezamos a pedirle al Señor un nuevo comienzo, donde habían ya unas crisis, ya habíamos pasado unos años ya que estábamos en su lado, yo por el mío, ¿verdad? Por la cuestión de la depresión, viviendo juntos. Y comenzamos como ese deseo de decirle al Señor, Señor, levántanos de estas cenizas, levántanos, Señor. Queremos hacer algo nuevo, queremos empezar a hacer una vida juntos nuevos, continuar con lo que tú nos llamaste. Y mira, Dios nos escuchó y aquí estamos, seguimos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y quiero incluir
algo que tú escribiste en tu libro. Dices que no quieres presentarte como una héroe porque has sobrepasado una pérdida o pasaste una pérdida, sino de contar el testimonio real, Annabel. Esas palabras cautivaron mi corazón porque hay veces en el duelo podemos pasar muchos momentos y tú lo has compartido con nosotros. Sí hay depresión. Sí lo hay y para eso yo creo que es muy necesario escuchar las palabras de mi hermana María Palacios. Hemos escuchado un poco de la introducción. Yo hice un video corto porque quería que se conociera de dónde Dios ha sacado a ustedes. A cada una de nosotros tenemos algo en común. Hemos vivido una pérdida de un ser querido y creo que nos dolemos cuando escuchamos las noticias. Nuestro corazón se parte cuando nos dicen alguien pasó, alguien bien querido, alguien amado, y lo conocemos que es el luto. Ahora, María, quiero que tú también contribuyas lo que ha compartido mi hermana, lo que vivieron como pareja. Su esposo cayó un poco en depresión. ¿Qué es lo que se vive en el luto, mi hermana María? Sí, hay que entender que el luto, hay muchas clases de pérdidas. Primeramente, la pérdida muchas veces cuando pensamos en pérdida, pensamos en la muerte, que es algo permanente, ¿verdad? Usualmente es lo que consideramos, pero hay tantas clases de pérdida. Ahora, para beneficio de lo que estamos hablando hoy en día, que es la pérdida de Isha, ¿no? La pérdida de un ser querido a través de la muerte. La persona o la familia pasa por un proceso, es un sendero, yo le digo es un sendero a través de la pérdida. ¿Por qué? Porque hay que pasar por ciertas etapas para poder recuperarse. Una de las cosas, se han hecho muchas investigaciones, muchas encuestas, y lo que se sabe hasta ahora es que la pérdida nunca se supera. Uno aprende a vivir con la pérdida. Uno aprende a incorporarla en su vida porque nunca se supera. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que cuando menos lo esperamos, esa pérdida vuelve otra vez y quiere volver a surgir otra vez a la superficie. Por ejemplo, un día festivo y la comida favorita de Isha, usted la está cocinando y han pasado años quizás, pero de repente usted sintió como esa tristeza nuevamente que lo abarcó y usted dice, pero ¿de dónde viene eso si yo estaba de lo más bien? Esa pérdida quiere volver a subir a la superficie. Entonces entendemos pues que no la superamos, sino que aprendemos a vivir con ella. Una de las cosas que se dice es que el corazón roto, y yo siempre le digo esto a mis clientes cuando estoy dando en este tipo de consejería, es como tener costillas rotas. Nadie las puede ver, pero cuando uno respira le duele. Así es el corazón roto. A respirar como que nos duele. Y aunque la pérdida es universal, eso es algo que también hay que entender, es universal. Todos en este mundo vamos a experimentar la pérdida. El proceso y el sendero a través de la pérdida es único. Dos personas pueden haber experimentado la misma pérdida. ¿Cómo lo procesan? Es una experiencia única. Y tú has dicho algo, que todos vamos a vivir una pérdida y es universal, sí, que vivimos. Annabel, tú contabas, estuviste rodeada de unas mujeres que vivieron gozo en medio de la pérdida. Annabel, cuéntanos un poco de eso. Sí, primero yo quiero decir que en el medio del dolor, en medio de lo que pasé, yo no tenía... yo estaba triste, demasiado triste, pero mi gozo realmente fue en el momento que yo preparaba a Isha para su partida. Ese momento donde yo decía, ella va a ver lo que el Señor, lo que la iglesia quiere ver, lo que la iglesia anhela. Ese fue el momento ese de gozo que yo te puedo decir. Pero sí, yo continué con mi vida de misionera después de un tiempo de restauración.
Y en el 2018 tuve el privilegio de ir a Jordania a estar con las mujeres. Eso no está en el libro, esto yo estoy contando como testimonio. En el 2018 a Jordania a estar con mujeres refugiadas viudas, con niños que vivían con sus hijos huérfanos, ¿no? Y tuve ese privilegio de conocerlas, eran sirias, ellas salían de la guerra en ese tiempo. Y a mí mi sorpresa fue que yo esperaba ver mujeres destrozadas, mujeres tristes, mujeres que ya habían pasado por una guerra, que tuvieron que dejar su país, habían perdido a sus esposos. Pero mi sorpresa fue que estas mujeres habían conocido al Señor al entrar en Siria, se encontraron con unos misioneros que le hablaron del Señor, empezaron a discipularlas y eran mujeres gozosas, eran mujeres tan alegres que yo me sorprendí y yo dije, ahora yo entiendo lo que es el gozo en medio de la prueba, porque tuve esa experiencia de experimentar y de ver esto con mis propios ojos. Ellas estaban ya preparadas cuando decían, tan pronto se abra la frontera, vamos a ir nosotras a nuestro país a hablarle a nuestros familiares árabes de Cristo. O sea, eso es como algo grande, yo lo considero como un privilegio del Señor, o sea, me dieron una lección. Yo iba como para bendecirlas a ellas y ellas me bendicieron a mí con esto. Creo que es parte de ese gozo, esas mujeres y esas personas que aún en medio de tu tristeza o en medio de tu pérdida, ellas pueden como inyectarte ese gozo que viene de parte del Señor. Solamente el Señor, porque así lo tenemos en nuestro corazón. Amén. Y María, ¿cómo podemos encontrar ese gozo en medio del luto y a través de los días que vamos a vivir en nuestro ejemplo, sin esa persona que ya no está en nuestras vidas? Hay que entender, el Salmo 27 nos dice, el gozo de Jehová, nuestra fortaleza es. Okay. Y entonces, eso es exclusivamente para el cristiano. El mundo como tal puede experimentar alegría. El gozo es algo que solamente viene de parte de Dios. El gozo, ¿por qué? Porque el gozo es interno. El gozo no viene de situaciones externas. El gozo viene de nosotros saber nuestra posición en Cristo, de nosotros saber que Dios está en control, de nosotros saber que aún en medio de la adversidad, Dios tiene un plan más grande. Entonces, como vemos estas hermanas, como usted decía, hermana Anabel, que en medio de que al uno mirar esas circunstancias en las cuales ellas estaban viviendo, uno dice, ¿cómo es posible que estas mujeres puedan experimentar el gozo? Otra vez, porque el gozo de ellas venía del conocimiento de quien ellas sabían dónde estaban posicionadas en Cristo. Exacto. Entonces, eso es algo que nosotros como cristianos, pues, podemos tomar y eso nos da consuelo. Cuando la persona parte de nuestra vida, hay que reconocer que ese sentimiento y ese duelo es real. Es real. Primeramente, yo creo que me gustaría rapidito identificar, porque para poder hablar de la pérdida, para poder hablar del sendero a través de la pérdida hay que definirlos. Y la pérdida, rapidito, es el acto de perder algo o alguien. Eso es la pérdida, perder algo o alguien. En este caso, algo o alguien muy, pero muy cercano. Es la ruptura de una separación. Eso es la pérdida. En el momento en que tenemos la pérdida, entonces entramos a un sendero que se le llama el sendero del duelo. Lo que sabemos interesantemente es que cuando hay una pérdida donde la persona ha estado enferma por largo tiempo, quizás en una cama, el sendero de la pérdida empieza mucho antes de la pérdida. O sea, puede empezar meses antes. La persona empieza a sentir esas emociones ya, aún la persona todavía estando en vida, por lo que está sucediendo. Entonces, a la persona partir, muchas veces el sendero que la persona atraviesa es muy diferente porque ha pasado muchos de los síntomas de la pérdida cuando la persona todavía estaba en vida. Wow. Y
quiero que ahora cuentes un poco de Isha. Cuenta qué especial esa hijita fue en tu vida y lo es porque está en nuestros corazones. Y también háblanos un poco de ese libro que ella escribió antes de partir. Sí, Isha fue una nena siempre, desde pequeñita. Estas nenas bien alborotosas, bien revueltas, bien alegres, que llegan y hablan duro, se ríen durísimo. Cuando Isha era bien chiquita, te puedo decir que tuvo problemas para escribir. Y una maestra le dio, una maestra creyente le dio como clases, como para que ella escribiera, practicara la escritura. Y recuerdo a esta profesora que dijo, se llamaba Lina, dijo, esta niña va a ser una tremenda escritora. Cuando a los 14 años ella empieza a escribir su libro, que los quiero presentar, me gustaría que lo vieran, ¿verdad? Se llama El Reino Indígena 2, Nueva Generación. A los 14 años ella comienza a escribir este libro. Ella siempre quiso ser escritora, editora de libros, ella quería ser guionista de teatro, de obras de teatro. Y ella lo hacía con su mano derecha, que su mano derecha fue la que a ella le llegaron a amputar con el cáncer, con el osteosarcoma que ella le dio. Pero eso no la detuvo, aún dentro de su enfermedad, ella terminó de escribir su libro. Ella Mejante terminó de escribir su libro. Es un libro de aventuras, es un libro de ciencia ficción, la mente de un adolescente que desde los 14 años está escribiendo hasta el presente. El libro tiene como 600 páginas, como ustedes ven acá. Wow. Y es como esta imaginación de esta niña que ella, además de que ella era muy cercana, ella tuvo una relación con el Señor muy fuerte. De hecho, en el libro yo hablo hasta de sueños que estuvo Dios. Ella, meses antes, ella escribió en su diario sin saber que iba a pasar esta enfermedad. Ella quería estar ante la presencia del Señor, que ella caminaba por sus aguas, que ella tocaba la flauta delante de Él. O sea, ella escribía cosas que yo, como ya cantaba, yo decía, bueno, es que tú eres tremenda adoradora porque tú vas a cantar y cantas, pero yo pensando que ese iba a ser su ministerio, pero creo que llegó mucho más allá, trascendió. Entonces, les puedo decir que fue una niña que Dios me regaló, que me dio el privilegio de ser su mamá, de poderla conocer profundamente y de que poder tener esta relación hermosa, de que fue un regalo de Dios a mi vida, fue mi ministerio primordial. Porque yo creo que además de todo lo que viví en Argentina, todo lo que he hecho como misionera, como ministro, yo creo que ha sido el ministerio y lo más importante de mi vida, haberla preparado a ella, haberla tenido como hija y haberla preparado para su encuentro con el Señor. Eso fue uno de los privilegios que Dios me dio. Así que yo quisiera hablarle tanto, pudiera contarles una vigilia de Isha, pero sé que el tiempo no me da, pero sí en el libro yo hablo de ella mucho y sí quería, como les dije, presentarles su libro. Está en Amazon también, está a nombre de Isha Blue, porque ese fue su nombre de escritora. Ella quiso ponerse ese nombre, así que eso les quería compartir. Y qué hermoso, tú nos compartiste que la fundación Make-A-Wish le permitieron hacer uno de sus sueños. Qué hermoso, qué hermoso. Y queremos saludar a todos aquellos que se han conectado nuevamente. Estamos en este día, es el programa de Mujeres Conquistadoras, juntamente con Redoma. Redoma es un ministerio a donde ayudan y apoyan a las mujeres en la cárcel en México. Redoma, Dios guarda mis lágrimas, dirigido por nuestra hermana Saraí Cital. Quería tomar la oportunidad a medio para que todos conozcan qué es lo que estamos haciendo. Nos estamos apoyando unos a otros. Estamos en el staff de Redoma, donde diferentes ministerios a donde ayudan a la mujer, ayudan a levantarse a las mujeres. Nos hemos unido para llevar estos mensajes, estos temas que a veces no es fácil de hablar. A la introducción hablamos acerca de ese salmos hermoso donde dice que Jehová está cerca al dolido. Aún cuando Cristo caminó en la tierra, nos mostró misericordia, nos mostró que esas lágrimas rodaron aún de sus mejillas cuando vio a Lázaro muerto.
se identificó con nuestro dolor, se identificó con tu dolor. Aquellos que estamos también, hemos perdido a alguien por cierta razón, por una enfermedad, en estos tiempos que estamos viviendo acerca de COVID también. Hay personas que no pueden ni hablarlo por cierto tiempo y entendemos totalmente. Pero sí quiero nombrar algo que estuve escudriñando mis reportes, a donde si alguien está aislado por muchos días, es necesario acudir, hablarles de una manera u otra. No, tal vez te van a decir que no necesitan nada, pero sí necesitan ese calor humano, que llegues. Aún, ¿sabes qué? En esos días ni quiere cocinar aquellas que estamos en casa. Y tal vez prepararle llevarle algo físicamente sugerible, pero no dejemos que esas personas pasen días largos a solas, aisladas. Amén. Algo que sí quiero compartir, todos aquellos que somos líderes en medio de mujeres y escuchamos de una pérdida, no le digas todo va a estar bien. En ese momento esa persona, mejor un abrazo, estoy aquí contigo, afirmarle que tu amor es de parte de Dios, que queremos también ser parte de su camino. Yo estoy aquí para caminar contigo. No sabemos la razón y también hay veces no somos perfectos, cometemos errores cuando no sabemos qué decir. A veces nos limitamos no ir a visitar a los enfermos porque no sabemos qué decir, pero nuestra presencia, nuestra llamada, una oración por esa persona vale más que el oro en esos momentos. Y ustedes, yo sé que puedan apoyarme en lo que estoy diciendo. Es tan necesario que alguien te llame y te diga, Jackie, yo quiero orar por ti. Me recuerdo, esas fueron las palabras de una mujer de Dios que me dijo, Jackie, has estado triste muchos días, yo tengo que orar por ti. Y se atrevió. Llegué juntamente con ella, oró por mí, sencillamente me dijo, le vamos a pedir a Dios que esa tristeza que ha inundado tu vida, vamos a pedirle a Dios que traiga el gozo a tu vida. Y ese día Dios hizo algo tan especial. Yo repetí esas palabras, Señor, sácame de esta tristeza. Y es ahí donde Dios me levantó. Cada una tenemos un momento donde esas palabras impactan nuestras vidas, la escritura. La voz de Dios, un canto. No podemos forzar a alguien que, ¿verdad? No puedes doler, no puedes llorar. ¿No? Es válido llorar, es válido saber que estamos en un momento de tristeza, pero qué hermoso, hermana María, que tenemos el pueblo de Dios que nos apoya. ¿Qué fuera tu consejo, mi hermana María, para el pueblo de Dios cuando hay alguien en la comunidad, en su círculo, que ha vivido una pérdida? ¿Qué es bueno hacer en esos momentos? Bueno, definitivamente, primeramente, reconocer que lo que esa persona está pasando es completamente natural. Yo creo que muchas veces queremos adelantar el proceso del duelo y la única manera que podemos sobrepasar el duelo es pasando por él. O sea, no, y tenemos que darle tiempo a la persona a que pase por ese duelo. El Señor es bien claro cuando dije, cuando pase por valle de sombra de muerte, no es por si acaso pase, o quizás va a pasar, no, es cuando pase. Todos vamos a pasar por un valle de sombra de muerte. Pero Él dice, yo estaré contigo. Amén. Mi vara y mi callado te fundirán aliento. O sea, reconocer que Dios está con la persona, pero que esa persona todavía tiene esas emociones. El alma de esa persona está rota, el alma de esa persona está quebrantada. Cuando miramos a Noemi en la Biblia, que Noemi regresó de haber perdido a su esposo y a sus hijos, ella dice, no me llamen Noemi, sino llámenme Mara, porque en amargura de corazón me encuentro. Dando a entender que esas emociones son completamente naturales. Cuando nosotros estamos pasando por el duelo de la pérdida y estamos pasando en esa etapa que se le llama la etapa de la depresión, muchas personas ahí es donde experimentan un conjunto de emociones
todas al mismo tiempo. Y el cristiano o la persona que está mirando de afuera puede juzgar y decir, ¿dónde está Dios en la vida de esa persona? No es suficientemente espiritual. No, esa persona es completamente espiritual y Dios está exactamente en el centro de la vida de esa persona. Pero esa persona tiene emociones y las está experimentando y tenemos que ser sensibles a eso. La persona puede sentir que no tiene una iniciativa para seguir. Está en el Señor, pero no siente las fuerzas. La persona puede afectarle el apetito, le afecta el hambre, le afecta el sueño. La alegría se le va, no tiene alegría. Se siente lo que los psicólogos y los terapistas llamamos adormecido, como numb. Se levanta, pero es como unas reacciones mecánicas. Come, pero son unas reacciones mecánicas. Y entonces es en esos momentos donde la persona tiende a aislarse, que era lo que usted decía, hermana. Se aíslan. Muchos descuiden aún su apariencia. ¿Por qué? Porque nada le imparte gozo. Entonces nosotros cuando miramos eso, tenemos que ser sensibles y primeramente no aligerar el paso de esa persona. Porque todos llegamos ahí diferente. Vamos a llegar a la etapa de la aceptación. Todos vamos a llegar ahí, o esperemos que todos lleguemos ahí, pero todos vamos a llegar ahí a nuestro paso. Una de las cosas que yo me gustaría rapidito reflejar es cómo la mujer y cómo el hombre procesan la etapa de la depresión. Porque una de las cosas que sabemos es que la mujer tiende a internalizar todo. Entonces, cuando la mujer internaliza las emociones, se reflejan en tristeza, se reflejan en lloro. Cuando el hombre siente la depresión, usualmente lo que sabemos es que externaliza. Nosotros las mujeres internalizamos y en general los hombres externalizan. Entonces esa depresión se manifiesta diferente. Casi siempre la depresión en el hombre se manifiesta en ira, en coraje. Y casi siempre ese coraje, especialmente en el hombre cristiano, se dirige hacia Dios. ¿Me entiende? Porque la mujer lo internaliza y lo llora. El hombre lo exterioriza o lo externaliza y lo expresa. Entonces, cuando vemos un hombre que está airado, que está quizás un poco agresivo, casi siempre cuando nos sentamos a hablar con ellos, lo que entendemos es que esto es un hombre muy herido. Están heridos, no saben, entonces lo externalizan de la manera que han aprendido. Bien, gracias por esa explicación. Tú también dijiste algo muy importante y que alarga más el proceso de luto, y es cuando esa persona quiere ser fuerte. Se le ha dicho, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú puedes sobrepasar esto, pero no es vivir las etapas, no es, como tú dijiste, es como una jornada que tenemos que vivir. Y personalmente yo lo viví en una etapa de una pérdida que yo tuve. Tenemos que sí tener el concepto que Dios es soberano y no podemos cambiar los planes de Dios. Y muy difícil, yo creo que se alarga más ese proceso, se hace más largo, pero yo sé que tenemos mujeres valientes que vienen a nuestro lado, así como esa mujer de Dios que vino a mi lado y me dijo, Jackie, yo voy a orar por ti. No se detuvo, sino que ahora somos nosotros que vamos a llevar esa esperanza. Y me gustaría mostrar tu libro, hermana Annabelle. Ahí está el libro de mi hermana, Me levantó de las cenizas, un llamado pasado por fuego. Yo creo que el título llama la atención. Yo lo leí en 3 semanas.
El último capítulo fue un poco más lento porque a veces yo sé es recordar esos momentos, pero gracias, Annabelle, que lo has hecho de una manera transparente. Yo sé que tienes una familia que te apoya, porque también cada uno de los que están en tu comunidad, en tu círculo, también lo han vivido, pero también están viviendo lo que es aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Y ahora lo que podemos hacer es llevar esa esperanza, como decía Pablo. Quería terminar con esto, 2 de Corintios capítulo 1, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Ahora, tú y yo, por medio de ese libro, Annabelle, tú vas a llevar esperanza a esas madres, a esos padres, a unas personas que están allí, están en el inicio. Tal vez hace días se les dio una noticia, puede ser tal vez la pérdida de una enfermedad que ha venido a golpear el cuerpo. Pero en este día, gracias por estar con nosotros, mi hermana Annabelle. Unas últimas palabras a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Acuérdense que la palabra nos dice llorar con los que lloran. Y Dios nos dio el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, porque Él es el consolador y nos ayuda a consolar a otros. Y en este tiempo necesitamos ser consoladores. Así que estoy a las órdenes. Gracias a Jackie por la invitación. María, un placer, un gusto conocerte. Gracias por tus palabras. Y estoy a las órdenes. Y bueno, acuérdense, me levantó de las cenizas, un llamado pasado por fuego. Se los recomiendo, no porque yo lo haya escrito, sino porque tiene un mensaje que yo sé que los puede bendecir en este tiempo. ¿Y cómo podemos contactarte para poder recibir el libro o comprarlo? Puede ser a través de Amazon, lo buscan así mismo, Me levantó de las cenizas, a través de Annabelle Lugo Santiago, y lo van a encontrar. Lo voy a poner en la pantalla. Amén. Gracias por compartirlo en este día. Mi hermana María, gracias por estar con nosotros. Y no quiero irme sin antes pedirte que tú ores. Tú miras más a estos casos y conoces más a esta situación a diario que muchos de tus pacientes están viviendo. Me gustaría que tú nos bendicieras con una oración, y también quiero orar específicamente por esas congregaciones que han perdido un pastor. Amén, amén. Entonces nos ponemos en comunicación. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, engrandecemos tu nombre, mi Dios Santo. Padre, en estos momentos yo me uno, mi Dios, a mis hermanas, oh Dios, pidiéndote, Padre Celestial, por cada persona, Señor, cada familia que ha experimentado alguna pérdida. Señor, tú sabes que este último año ha sido un año muy difícil para esta nación y para el mundo entero, Señor. Tantas personas, Señor, que han perdido sus vidas, tantas familias, Señor, que han perdido un ser querido. Tú conoces, Señor, las emociones, tú conoces el quebranto de corazón, el sufrimiento, Señor, por la cual ellos están pasando. Yo te pido, mi Dios, que aún donde ellos estén, Señor, que tú, Señor, te allegues ahí, Señor, y consueles sus vidas. Que tú les dejes saber, Señor, que ellos no están solos, mi Dios. Que en medio de la prueba, Señor, que en medio de este sufrimiento, Señor, tú estás ahí con ellos. Padre, yo te pido por esas congregaciones que en este día, Señor, lloran, Señor, que están tristes, Señor, que están como sin pastor. Yo te pido, Señor, que tú estés en medio de ellos, que tú les dejes saber que tú estás en control, Padre Santo, que en medio de esa prueba, Señor, tú estás ahí, que el Consolador está con ellos, Padre Santo. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que tú uses esta situación para unirlos más, para que se congreguen y se refugien cada día más
el uno al otro, mi Dios santo. Padre, Hebreos nos cuenta que no estamos solos, Señor, porque tú no desamparas ni nos dejas, Señor. Podemos decir confiadamente, Padre Santo, que tú eres nuestro ayudador y que no tenemos que temer. Tú siempre estás con nosotros, nos fortaleces, Padre, y por eso te damos gloria y por eso te damos honra. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Bueno, este ha sido el programa de Mujeres Conquistadoras y estaremos siempre lanzando diferentes temas. Agradecemos al staff de Redoma, cada una de las participantes en el staff. Mi hermana Saraí, que está dirigiendo. También gracias nuevamente, hermanas, por estar con nosotros y adelante. Amén. Estamos también a sus órdenes en lo que podamos unirnos, ir a consolar a otros. Y qué bueno que tenemos una esperanza, porque la palabra dice que no lloramos como el mundo llora, porque hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para aquellos que ya no están con nosotros. Hay esperanza, como lo dice Apocalipsis, que Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Habrá un momento donde ya no lloraremos, ya no lamentaremos, habrá gozo. Y qué bueno que lo encontramos aquí, teniendo una comunión con Cristo. Amén. Yes. Bendiciones, mis hermanas. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Ha sido su servidora Jacqueline Tovar del programa de Mujeres Conquistadoras y del staff de Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Eres mujer y tú conquistas. Este ha sido el programa de Mujeres Conquistadoras. Te damos gracias por estar con nosotros. Y en este día, si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar al 661-576-3550. 661-576-3550. O si quieres enviarnos un mensaje electrónico, puedes dirigirlo a mujeresconquistadoras@yahoo.com y también estaremos dispuestas de escuchar tus sugerencias y también orar por tus peticiones. Puedes encontrarnos bajo Instagram, Facebook y Twitter. También nuestro podcast está en Amazon Podcast y también en Spotify. Si quieres buscar nuestros segmentos, te pedimos suscribirte al canal de YouTube bajo Mujeres Conquistadoras para que puedas obtener los programas y los puedas compartir. Este ha sido tu servidora Jacqueline Tovar con todo el equipo de Mujeres Conquistadoras. No hay miedo.